realizar en una velocidad de 2.4 kilómetros por hora. Y si la prueba presenta, como lo dije anteriormente, la saturación por debajo del 88%, si la prueba está por debajo del 88% de manera sostenida o la saturación por debajo de 85 por 15 segundos o disminución de al menos 4% de la saturación basal al menos un minuto, se consideraría positiva. Y ya, pues es que son como las mismas tablas. Bueno, y esta es la titulación de oxígeno en reposo. También es lo mismo presentar al paciente, verificar la identidad, explicarle la prueba y espere 5 minutos y realiza una gasometría inicial. Y se empieza con la titulación del oxígeno y se empieza a 1 litro por minuto. Incrementar el oxígeno cada 5 minutos 1 litro hasta el tope de 6 litros por minuto. Y se van registrando los valores gasométricos que van arrojando. Pues, la saturación que se debe lograr con este oxígeno es del 92% y se realiza una gasometría. Ya se le indica pues, al paciente que ha concluido la prueba y ya se debe apuntar si el paciente manifiesta alguna sensación durante la prueba. Bueno, eso también pues, se hace lo mismo, se empieza administrándole al paciente el oxígeno y inicia en una velocidad de 2.4. A medida que el paciente requiera más oxígeno, se le va administrando más y ya se apunta en qué momento de los litros de oxígeno que se le coloca al paciente, él empieza a saturar entre el 92%. Pues esta también sería lo mismo, sino que la anterior era en la banda y esta es en la caminata de 6 minutos. Y ya esta es la tablita. Acá se coloca la titulación del oxígeno en todas las etapas cuando está avanzando o si siempre lo tuvo igual. Y acá en el final se apunta en qué litros de oxígeno el paciente empezó a saturar bien. Vamos a ver estos dos temas que son relacionados. Bueno, ya te vamos presentando la prueba de saturación de oxígeno o PDO. Bueno, la prueba de saturación de oxígeno es una prueba que va a realizar que va a tener un paciente al realizar ejercicio durante 6 minutos. Su principio básico es que en personas sanas la saturación y la presión arterial van a aumentar o se van a mantener estables, mientras que en pacientes con enfermedades cardiopulmonares, cardíacas o pulmonares, la presión arterial de oxígeno y la saturación van a disminuir. Bueno, la prueba debe realizarse con diferentes protocolos o más bien dependiendo del paciente se debe tener en cuenta que se puede hacer en banda, es decir, en caminadora o en corredor. Se va a realizar bajo condiciones ambientales de 20 a 25 grados centígrados con una humedad relativa de 50%. El paciente debe estar respirando por la boca y utilizando pinzas nasales. La temperatura y la humedad deben ser registradas y la duración máxima de la prueba son 10 minutos. Lo preferible es que se haga en banda porque en la banda pues vamos a tener la posibilidad de organizar la velocidad y la inclinación y hay que realizar una espirometría antes de la prueba. Bueno,
La utilidad principal está en que se va a demostrar el nivel de hipoxemia que va a presentar el paciente al realizar la prueba, evaluar el avance que ha tenido el paciente con diferentes tratamientos y la prueba preferiblemente no se debe hacer en reposo, pues porque tiene como propósito demostrar el nivel de hipoxemia en 6 minutos de ejercicio. Bueno, las enfermedades en las que está indicada son pacientes que tienen EPOC, fibrosis pulmonar o asma grave. En pacientes donde se quiere evaluar la capacidad funcional, pacientes con insuficiencia cardíaca, evaluación preoperatoria o pacientes con enfermedades neuromusculares. Bueno, como esto está directamente relacionado con la prueba de la caminata de 6 minutos, pues entonces las indicaciones, las contraindicaciones son casi las mismas que en la caminata de 6 minutos. Vamos a tener dos grupos, que es la absoluta y la relativa, que las absolutas han infartado reciente entre 3 a 5 días, angina inestable, arritmias no controladas, asma no controlada, edemas pulmonares, sospecha de aneurismas, endocarditis, pues cualquier infección en el corazón, estenosis aórtica grave, ya sabemos que pues, en este paciente no se le puede poner a hacer ningún tipo de ejercicio, pues porque va a generar síncope de una, tromboembolia pulmonar, bueno. Y en las relativas vamos a tener la estenosis de la arteria coronaria izquierda, bloqueo auriculoventricular de alto grado, taquirritmia sobradiarritmias, cardiomiopatía hipertrófica, embarazo en estado avanzado, anormalidades en los electrolitos, incapacidad ortopédica para caminar, saturación en reposo menor a 85%, y se debe especificar el flujo. Bueno, dentro de las contraindicaciones absolutas que no están en la otra imagen tenemos una presión sistólica en reposo mayor a 180 milímetros de mercurio, una presión diastólica mayor a 100 y una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120. Bueno, otra contraindicación también absoluta es cuando la limitación del flujo aéreo es grave, es decir, menor al 50% del predicho. Bueno, previo a la prueba, el paciente no debe exponer pasivamente al humo de cigarrillo, no debe fumar, no debería suspender los medicamentos que tome regularmente, se debe remover el esmalte, pues porque se va a hacer una oximetría de pulso, ropa y zapatos cómodos y un desayuno ligero como fruta. Bueno, dentro del equipo vamos a tener oxímetro, monendoscopio, manómetro, puntos nasales para administrar oxígeno si se requiere, escala de Ward, catéter arterial, jeringas, guantes, desfibrilador, cambios orofaciales en caso de que tengamos que atender al paciente de emergencia, medicamentos antirrénicos y un formato de autorización que el paciente debe firmar previamente a la prueba si en algún momento pues, se necesita hacer uso del desfibrilador o en caso de que el paciente pues se maluque. Bueno, en la evaluación del estado físico del paciente van a entrar 3 categorías, que es la limitación física mayor, la física parcial y sin limitaciones. En la limitación física mayor van a ser pacientes que no van a poder realizar la prueba, con por ejemplo las contraindicaciones que ya les dije, y preferiblemente la prueba se va a hacer en reposo. La limitación parcial son pacientes que tengan de pronto ayuda de un caminador o de un bastón y sin limitaciones físicas. Lo que pasa es que a veces con los pacientes que entran en la categoría de sin limitaciones físicas, al empezar la prueba no son capaces de llevarla a cabo, entonces entran en la categoría de limitación física parcial. Bueno, con la evaluación del estado físico del paciente vamos a tener pues unos criterios a seguir. Para llevar la prueba, esta es la escala de Ward, donde el paciente pues, nos va a indicar cómo se está sintiendo. Estas sin limitaciones, estas con limitaciones parciales y esta sin limitación física, con limitación física mayor. Acá podemos ver que el paciente no realiza la prueba, sino que directamente se le pone el catéter arterial, se le toma la presión arterial de oxígeno y la saturación, se le
le titula el oxígeno y se finaliza la prueba porque el paciente pues no va a llevar a cabo la prueba, pues caminando como tal. Bueno, en la banda del caminador vamos a tener los siguientes pasos, que es explicar al paciente en qué consiste la prueba, poner el paciente a descansar 5 minutos antes de la prueba, registrar la saturación y la presión que tenga en ese momento, y la fatiga, la disnea y la fatiga en la escala de Born. Verificar que no haya contraindicaciones, realizar la prueba de Hagen y poner un catéter, porque la prueba se va a llevar mediante gasometría y mediante oximetría. Entonces se va a registrar la gasometría, se va a medir la saturación, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y la prueba debe empezar en 2,4 kilómetros por hora. Bueno, cuando el paciente se lleva a cabo la prueba en banda con gases, se van a incluir criterios gasométricos, que es A, B y C. La primera es la disminución de la presión arterial de oxígeno mayor o igual a 5 milímetros de mercurio a la que tenía cuando el paciente estaba en reposo, una disminución de saturación mayor o igual al 3% y una presión arterial al final de la prueba mayor o igual a 55, es decir, una glucemia moderada. Y una saturación al final de la prueba menor o igual a 88%, aunque esto pues, es muy relativo, porque ya vemos que hay pacientes, por ejemplo con EPOC, que siempre van a saturar eso, entonces pues eso no se tiene en cuenta siempre, sino que es individualizado con base pues como a las patologías del paciente. Si la prueba da positivo en gases y da negativo en oximetría, se van a tomar los criterios de los gases, que son más importantes y es la prueba más estándar. La prueba se va a interrumpir si la saturación de oxígeno es menor o igual al 80% sostenida por un minuto, la saturación es menor a 85 por 15 segundos, disminuye el 4% de saturación basal del paciente por al menos un minuto, el paciente lo solicita y se debe explicar el motivo, o el paciente no logra caminar a la velocidad pues, indicada. Bueno, la prueba en corredor es básicamente lo mismo, sino que el corredor es de 30 metros, pero son los mismos 6 minutos. Los criterios gasométricos son iguales. Al terminar se registra el nivel de disnea, la fatiga, la escala de Born y se vuelve a medir. Y registra la saturación, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Bueno, en los resultados vamos a tener que si el paciente cumple alguno de estos resultados, entonces se toma positivo. Y obviamente pues si cumple los tres, obviamente también es positivo. Entonces la primera sería que haya una saturación de oxígeno menor o igual a 80% sostenida por un minuto, saturación de oxígeno menor a 85% por 15 segundos y que disminuya el 4% de la saturación basal por al menos un minuto. Si no se presenta ninguno de los criterios, pues entonces es negativo, pero si se presenta, así sea uno, es positivo. Esta es la escala que es pues, muy parecida a la que mostró la profe y a la que mostró Ana, que vamos a tener acá los datos del paciente, vamos a categorizar al paciente con limitaciones físicas, sin limitaciones físicas, con limitación parcial o mayor, que acá pues sabemos que solo se realizan en reposo. Cuando el paciente está en reposo durante los 5 minutos previos antes de la prueba, se va a medir todo esto y a medida que va haciendo la prueba se van a medir minuto a minuto y al final vamos a volver a medir y a registrar todos los datos. Otra contraindicación importante es que si el paciente tiene un pH menor a 7,30 no se realiza la prueba. Bueno, entonces acá se tiene que poner por qué se va a finalizar la prueba. Si se dio alguna de estas pues, criterios, se tiene que llenar, o si fue que se desaturó el paciente de oxígeno o porque él pues, así lo indicó. Y se tiene que llenar, entonces si el paciente lo solicitó, pues poner en las observaciones por qué, o si el paciente no pudo llevar a cabo la prueba a la velocidad pues, que está indicada, entonces pues se tiene que pausar porque la prueba no se puede hacer a una velocidad menor.
No lo voy a explicar. Y tengo el video para demostrar que mientras la compañera expuso, todos estaban haciendo resultados. El 80% de los alumnos. Como no les importa lo que los compañeros suponen, mucho menos lo que ellos creen. Es que pena, pero esa no la voy a explicar, porque no se lo merece. Es una falta de respeto que la compañera acá, que hizo una muy buena exposición, ustedes no le hayan puesto ni 5 atención. Entonces quiere decir que ustedes se las saben todas. Y enseguida yo pregunto en el examen, no, porque usted no explicó eso, usted no dijo eso. Miren que es que ustedes son también muy exigentes, pero dan un poquito. Hay que ser para acá, hay que respetarlo, porque esto no es fácil. Entonces, si no nos importa, el que no le importe se va. Pero me da el favor, a partir de la próxima clase, todo el mundo guarda el celular en la casa. No lo voy a permitir, porque es que eso es una falta de respeto. Sigamos con la otra, o si lo metimos. Hola. No, no. Bienvenidos a Bueno, yo les voy a exponer oscilometría de impulso. Entonces, tenemos que la oscilometría de impulso es una prueba no invasiva que se ha retomado para determinar la impedancia del sistema respiratorio, principalmente en aquellos pacientes que no pueden realizar un esfuerzo adecuado o las maniobras cotidianas. La oscilometría es un método complementario o alternativo a la espirometría y se realizó en 1956, pero hasta el 2007 la añadieron en las vías ATS y RS. Tiene unos criterios que se deben cumplir, pero se sugiere que la oscilometría se interprete de forma computarizada. Y ya que son varias, dependiendo de unas ecuaciones que les voy a mostrar al final, pero principalmente es de acuerdo a los predichos de la edad, el sexo, la raza, la altura y el peso. Y la oscilometría es utilizado también para evaluar enfermedades pulmonares intersticiales, cambios pulmonares mecánicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con disfunción de cuerdas vocales, también como alternativa para la realización del test de broncoprovocación y como herramienta de evaluación complementaria a los broncodilatadores. Las indicaciones de la oscilometría es caracterización de anormalidades en las anormalidades funcionales de enfermedades respiratorias crónicas como la displasia pulmonar, fibrosis quística, asma, enfermedades pulmonar obstructiva crónica como el EPOC. La prueba diagnóstica particularmente para identificar los niños con asma y la respuesta bronquial al broncodilatador o a un broncoconstrictor. Y por último, estudiar los mecanismos fisiológicos y la patofisiología de enfermedades que involucran el sistema respiratorio. Las contraindicaciones, pues en términos generales no existe como tal una contraindicación y es necesario que exista una respiración tranquila a volumen corriente, por lo tanto cualquier circunstancia que altere el patrón respiratorio de base podría modificar la medición, que eso se las muestro en unas gráficas ahorita. La preparación del paciente tenemos, primero se debe evitar el tabaquismo 2 horas mínimo antes de la prueba, no se recomienda el uso de prendas restrictivas en el tórax o en el abdomen, chalecos, fajas y el paciente debe ir con ropa cómoda. Si la prueba incluye evaluación de la respuesta broncodilatador y el paciente usa estos medicamentos, se debe suspender la última dosis del medicamento previo a la prueba como mínimo 4 horas antes. Y de 12 a 24 horas para broncodilatadores de larga duración. Todo esto con una previa autorización del médico. Como cuarto, tenemos que los pacientes deben mantener cualquier otra medicación de base, si son hipertensos, entre otros. No se requiere que el paciente esté en ayuno
pero sí se recomienda que el paciente tenga una alimentación ligera y evitar el ejercicio intenso antes de la prueba. La preparación del equipo antes de la prueba: primero tener todos los componentes, las mangueras, los sensores, conectores, que esos deben ser ensamblados de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. Encender el equipo y dar suficiente tiempo para el calentamiento de este. Todas estas preparaciones que les voy a decir del equipo, todo depende de la marca del equipo y las instrucciones que este traiga. La oscilometría diagnóstica se debe realizar en ambientes de temperatura dentro de los 17 y los 40 grados. Los sensores de flujo deben limpiarse siguiendo las recomendaciones del fabricante y estar libres de partículas que obstruyan el sensor. Y por último, el oscilómetro debe estar codificado a la altitud o precisión barométrica de la temperatura y humedad relativa del promedio del sitio donde se realiza el estudio. Y el osímetro debe estar codificado con los proyectos que se ajusten a la población a estudiar, ya que estos vienen por un rango de edad que también se los muestro al final. Bueno, la maniobra para realizar la prueba. Se le explica el procedimiento que se le va a realizar y los siguientes conceptos. Uno, estar preparado durante la prueba. Se le colocará una pinza en la nariz para evitar que respire por la misma, y una persona o el mismo paciente debe hacer soporte en las mejillas para que no haga la respiración en las mejillas, sino que sea de forma diafragmática. Se le coloca una boquilla con filtro en la boca, en la cual no debe meter ni la lengua, no la puede morder, y debe sellar los labios alrededor de la misma, y el paciente debe respirar tranquilamente. Se le demostrará el ruido que realizará el aparato cada vez que mide la resistencia, y se le explicará que esta no se debe ajustarse y que deberá seguir respirando tranquilamente, pues para que el paciente no se altere por el ruido que genere el equipo. Una vez que se le explique el procedimiento del paciente, se deben realizar 3 mediciones, cada una de 30 segundos, las cuales deben tener los siguientes criterios de respetabilidad. 1. El paciente debe tener al menos 4 respiraciones en volumen corriente y de forma regular. 2. La morfología de las curvas deben estar libres de artefactos. 2. Cierre glótico, respiración y respiración agitada, que ahorita les muestro esas gráficas. Las mediciones deben contar con los siguientes criterios de repetibilidad. 1. Medición de durar 30 segundos, y si existe algún artefacto debe eliminarse y recalcularse. 2. Debe pasar 1 minuto entre las mediciones realizadas. 3. Debe haber un espectro de frecuencias de 5 y 25 Hz, ya que los resultados de la osimetría están de 5, 10, 15, 20 y 25 Hz. La coherencia que determina la correlación que existe entre las señales que entran y salen deben ser de 0,6 a 5 Hz y de 0,9 a 10 Hz. Debe existir una variabilidad entre las mediciones menores al 10% en frecuencias mayores a 5 Hz. Y una vez obtenido las primeras 3 mediciones, se procede a administrar un broncodilatador de acción corta, salbutamol, y esta es con la cámara. El paciente permanece en reposo por 20 minutos y se repite el procedimiento para la broncodilatadora. Estas son las gráficas que les abrí ahora. Esta es una normal, sin artefactos. Esta es con tos, que sería esta parte de acá. Aquí el paciente tiene un cierre glótico. Y acá el paciente tiene una respiración agitada.
Muy importante acomodar el brazo del paciente. Una vez que ya explicamos el paciente, podemos estar ok. En este caso se le va a pedir a la paciente que la boca esté derechita, ponga la boca dentro de la boquilla, le van a poner estas pinzas en la nariz. Va a comenzar a respirar normalmente y va a tomar sus mejillas con sus manos muy fuertes y va a respirar por un largo tiempo. Una vez eso, le voy a pedir por favor que se acomode la boquilla, pongan sus pinzas, pongan sus manos en la mejilla y comienza a respirar normalmente. El paciente comienza a respirar, ya reguló sus respiraciones, de 3 a 4 respiraciones corrientes, procedemos a dar F2 y empezar a grabar. La paciente tiene que continuar con sus respiraciones normales hasta lograr un mínimo de 30 segundos en un tiempo. De este lado nos marcan los artefactos que pueden tener, así que esta situación que se no tiene es una muy buena aproximación. Una vez durados los 30 segundos, estamos en F7. Con la opción de fin, hemos terminado la prueba, la paciente se puede retirar. Y de este lado procedemos a ver si la prueba ha sido buena, en este caso no fue. Lo que sigue, igual, vamos en salir y una vez en salir nos pregunta si deseamos guardar esta prueba, le daremos que sí y se guarda automáticamente. Una vez finalizadas las pruebas, tanto de quimioterapia o oscilometría, en este caso oscilometría de impulso, le daremos en el Screen Report y dentro de estos buscaremos para la oscilometría la opción que dice Use. La seleccionaremos y le daremos aquí nos va a escribir el estudio. Ya al final es como se encuentra la oscilometría guardada, pero ya eso es dependiendo del dispositivo. El informe de interpretación, como les decía, es mejor hacerlo de forma computarizada, ya que es más exacta, porque tenemos que tener en cuenta muchos valores de resistencia, de coherencia. Entonces estos son como tal, y aquí está como la tabla que se hace para mirar los valores. Entonces esas son las pruebas basales, esas son las gráficas dentro de los normales de las pruebas basales de resistencia, de coherencia y de reactancia. Y las del lado de acá son broncodilatadoras. Ya si les salen alteradas como están ahí, es porque, ¿cómo le explico? Pues si el paciente tiene los resultados alterados. Y estas son todas las ecuaciones que utilizan, entonces por eso es mejor hacerlas de forma computarizada, porque ya pues el equipo las arroja, porque muestra la edad, la resistencia en niños, en adultos, la talla, el peso. Entonces siempre es mejor que las hagan de forma computarizada. Muchas gracias. Esta prueba se llama oscilometría. Resulta que, como ya hemos visto la espirometría es una prueba que no es tan fácil de hacer. Si ustedes vieron el video en internet, eso no es tan fácil, sobre todo cuando uno tiene
que aguantar 6 segundos o 15 segundos, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontraron? Como ella dice, esa prueba la descubrieron hace muchísimos años, sino que como necesita un equipo diferente y solito para hacer esa oxidometría, entonces es costoso y no todo el mundo lo invierte y tampoco nadie la ha sabido interpretar bien, entonces mejor no lo utiliza. Usted sabe que lo que a uno le da lidia, mejor dice, no, eso no es bueno, ¿cierto? Por decretarlo a estudiar, pero cada día los neumólogos y la gente de pruebas de función se ha dado cuenta de todos los beneficios que da hacerle a un paciente una oxidometría. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en la figurita, sale un niño, es la prueba más fácil para hacerle a niños. ¿Qué tiene que hacer el niño? ¿Qué hizo la muchacha en el video? Respiró de manera corriente, ¿cierto? Ustedes sintieron por allá como unos impulsos, como un... El equipo manda unos impulsos y por eso se llama oxidometría de impulso. Entonces ustedes vieron que él dijo, ya alcanzó el volumen corriente, ya le voy a dar F tanto. F tanto es en ese equipo. En otro equipo puede ser F3, puede ser una flecha, puede ser una mano, lo que sea. Todos los equipos vienen diferentes. Cuando él le dio ahí, el equipo le empezó a enviar impulsos. Haga de cuenta que usted está respirando y en esta parte de la boquilla a usted le están mandando como un impulso hacia adentro, ¿cierto? Entonces usted tiene que respirar contra ese impulso. Por eso se llama oxidometría de impulso, ¿cierto? Entonces, ¿qué mide eso? Ella habla todo el tiempo de Hertz. La respiración normal de nosotros es así, ¿sí o qué? En oxidometría esto es un Hertz. Un Hertz es esa respiración normal, es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué le están midiendo al paciente en la oxidometría? Le están midiendo cuántos ciclos respiratorios hace en determinado tiempo, ¿cierto? Y eso calificado por Hertz. Entonces yo quiero 5 Hertz. Entonces, en 5 espaciecitos de esto, ¿cuántos ciclos respiratorios hace mi paciente? Yo le programo 20 Hertz. Entonces, en esos 20 Hz, ¿cuántos ciclos respiratorios hace mi paciente? Por eso hay que respirar a volumen corriente. ¿Y qué sentido tiene eso? Pues resulta que con esa oxidometría, yo lo que mido es, cuando trabajo a 5 Hz, estoy midiendo las vías aéreas de la 18 a la 23. Y cuando trabajo en 20 Hz, estoy midiendo las vías respiratorias desde las 5 hasta la 17, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me permite mirar cómo está la obstrucción en mi paciente en las diferentes vías respiratorias. La oxidometría usualmente lo que trata es de mirar las obstrucciones bronquiales, sobre todo en el paciente asmático. Y por eso es que es una prueba que está cogiendo más, digamos así, más auge, porque es mucho más sencilla de realizar. Y como yo la hago más fácilmente, sin tanto esfuerzo, los niños hay mucha facilidad para ayudarlos a definir, por ejemplo, una prueba broncodilatadora positiva en la prueba, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la oxidometría. Entonces, esta gráfica que ya sacó por acá. Profe, el 5 y cuánto? Y 20. Profe, el 20 ¿qué mide? El 20 mide las divisiones altas, de la 7 a la 17, y la otra de la 18 a la 23. Ya me he olvidado. Bueno, estas gráficas. Entonces uno ve eso todo raro, ¿cierto? Uno dice, eso es como todo complicado. Nada, aquí le están diciendo, vean, esta es la referencia, acuérdense, todas las pruebas de función pulmonar salen peso, edad y talla. O sea, todo le tiene que introducir el peso, la edad, la talla y el sexo para que dé ¿qué? Su predicho. Entonces aquí le están diciendo, vean, el predicho de este paciente tendría que ser esa sombrita que hay acá. Si él no saca esa sombrita como está acá, sino que le salió así como está acá, quiere decir que hay una alteración. Porque salió este triangulito igual a este. No. El triángulo salió más chiquito, salió que por acá se elevó. O sea que tiene una obstrucción bronquial. Ya el médico empieza a definir, ¿es de vías periféricas o es de vías más superiores? ¿Cierto? Y evalúa la respuesta del broncodilatador. Entonces, eso es lo que saca, igual que la gráfica de la estereometría, simplemente que la gráfica de esta es así y esta es así. Entonces, ¿esta está igualita a esta? No. No es así.
¿cierto? Hay una más altica y otra más bajita. Si esta es la normal y esta no se igual a esta, ¿qué quiere decir? Que hay una alteración. Pero ya, como ella lo dice, el equipo le saca a uno, según la numeración, qué tipo de alteración es. ¿Listo? Porque eso les digo, es una prueba que no se acomodaba a todo el mundo y todo el mundo no la sabe interpretar. Ella sí es más de interpretación de los neumólogos y pues ya de personas especializadas que están más acostumbrados a hacer las pruebas. Pero ya lo ven en el reporte. ¿Listo? Igual aquí sacan las pruebas. Predicho, prueba 1, prueba 2, prueba 3 y porcentaje del predicho. ¿Cómo tienen que ser los porcentajes? ¿Mayores a qué? 80%. Al 80. Entonces si salen disminuidos y si salen muy altos es porque hay obstrucciones. Si salen muy disminuidos es porque hay restricciones. Es igual. Simplemente que la oximetría se utiliza es para obstrucciones y cambios arbetados en pacientes asmáticos. O en el paciente con EPOC que tiene asma EPOC. O el paciente con EPOC que es muy bronquítico. En ese tipo de pacientes es que se utiliza la oximetría. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. Lo que cuando dijiste que si era menor al 80% era restrictivo, que si eran mayores. Cuando están disminuidas siempre son restrictivos, ¿cierto? Con la alteración. Sí, con una alteración. O sea, los predichos son mayores o iguales al 80%. Sí. ¿Listo? Esto es lo normal. Mayor o igual al 80%. Resulta que hay pacientes que sacan, por ejemplo, una oximetría que sale en un 62%. Ahí hay una disminución, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero si sale 120, eso es mayor o igual al 80, pero también tiene un límite. Pero el límite lo saca el equipo dependiendo del paciente. Entonces yo no le puedo decir, el límite es 120, como por ejemplo en el delto, que es de 80 a 120. En este no. Los límites siempre los va a sacar el equipo dependiendo del peso, la talla, la edad y la gráfica que saque el paciente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene la oximetría. Por eso yo decía, es más del sistema de interpretación, porque en base a los predichos que haga y las ecuaciones que haga el equipo, me saca esos rangos hasta donde mi paciente puede llegar. Pero usualmente yo la utilizo es para mirar las obstrucciones y las obstrucciones se ven en las gráficas y en los valorcitos. ¿Listo? Entonces, esa es una prueba que aquí en Medellín no la hacen sino en el Tesoro, en la clínica Rosario del Tesoro y creo que en la clínica Medellín. Son las únicas partes del resto. Nadie más hace oximetrías porque el equipo es diferente, es un equipo único para oximetría y que todo el mundo tiene capacidad de función. Para todas las edades. ¿La oximetría? Sí, para todas las edades. Y se utiliza muchísimo En niños. Muchísimo. Con la Porque técnica. es más fácil usted decirle a un niño, respire normal, que decirle, tome el aire y bote y sostenga. Nunca y nunca lo sostiene. En cambio es así. ¿Listo? Prueba y porque aparece prueba 1, prueba 2. Porque también hay que hacer 3 pruebas o 4 para sacar aceptabilidad y reproducibilidad. Siempre. Y es incomprensible. Entonces hay que hacer el muchachos, vosotros que tenían que exponer hoy que no me subieron las cosas al correo, a la plataforma, recuerden que se les cierra a ustedes ahorita a las 6 de la tarde. Si no lo suben ya no lo suben. ¿Listo? Entonces, esta es la otra que había ahí para exponer. Le toca. Entonces los otros suban porque ellos no van a Listo. Bueno, niños, yo les voy a hablar sobre las pruebas de parche. Entonces, como definición, tenemos que las pruebas de parche son un procedimiento diagnóstico que me ayudan a identificar las reacciones de hipersensibilidad retardadas, comúnmente asociadas a la dermatitis alérgica de contacto. Esta prueba consiste en la aplicación de sustancias potencialmente alérgicas para la piel, específicamente pues en la escala como vemos en la imagen, que me
evaluar si se desencadena una reacción de inflamación local en un periodo más o menos de 48 a 96 horas. Listo, bueno, entonces como tal las indicaciones, tenemos la dermatitis de contacto, lo que vemos en la primera imagen, que digamos eso da digamos por el contacto con algún alergeno pues en la piel, se ve más o menos así. Sospecha de alergia de productos químicos como por ejemplo los productos para el cabello, para la piel, los tintes para el cabello, los metales, también los productos de limpieza del hogar también pueden ocasionar este tipo de reacciones. Evaluación de la reactividad de materiales profesionales, bueno, esto depende como mucho de cada paciente, digamos donde trabaje, la profesión del trabajo que tenga, pero digamos en el caso de nosotros que somos pertenecemos al área de la salud, sería por ejemplo el látex, el jabón de la clorexidina, el alcohol, cualquier cosa, el gel, todo eso. Los alimentos, algunos alimentos que producen pues como ese tipo de reacciones, como el huevo, la leche, las carnes, las frutas, los frutos secos, los medicamentos, los antibióticos como la penicilina o los ARNs. Y los pacientes con el eczema crónico recurrente no controlado, que es la segunda imagen, que digamos en estos pacientes esa dermatitis o eso que se produce inflamación, enrojecimiento como se ve ahí, en los casos más graves ya se forman digamos unas ampollas y esas ampollas se pueden generar digamos por el prurito, por la sensación de prurito que tienen los pacientes, entonces ellos se rascan mucho y eso los va a llevar digamos a las ampollas. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, tenemos las infecciones activas en la piel, en la área de aplicación, como por ejemplo acá un paciente pues, que llegue aquí es imposible realizar la prueba porque nos va a alterar los resultados de las pruebas. Lo mismo en la dermatitis atópica, que también sería lo mismo, puede alterarnos el resultado de las pruebas. Los niños menores de edad de 12 años, en algunos casos, pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, intenso o corticoides sistémicos a altas dosis. El embarazo puede ser en algunos casos, en algunas mujeres embarazadas sí se les puede hacer la prueba. La ingesta reciente de los antihistamínicos, ya que me puede, digamos, alterar también el resultado de las pruebas, y los antecedentes de anafilaxia grave. Digamos que todas esas contraindicaciones son realmente por eso, porque digamos si se le hace una prueba de parches o cualquiera de estos pacientes, lo que hace es que me altera el resultado de la prueba y es una prueba muy larga como para volverlo a repetir. Bueno, tenemos dos tipos de pruebas, tenemos las pruebas de parche estándar, que estas pruebas de parche estándar son las más utilizadas, son las más comunes, las que los médicos generalmente mandan, ya que digamos esta contiene los alimentos más comunes, como por ejemplo el caucho, los cosméticos, los conservantes, las fragancias, los colorantes, los productos químicos, los medicamentos tópicos y las sales metálicas. Digamos que esta prueba se le hace a un paciente que se sospecha de dermatitis alérgica por contacto y los resultados salen negativos. Si digamos aún con resultados negativos se sospecha que todavía el paciente puede tener digamos alguna reacción alérgica, le vamos a hacer unas pruebas personalizadas, que es el segundo tipo, que estas pruebas personalizadas son adaptadas a las ocupaciones o las exposiciones específicas que tenga el paciente. Dentro de estas pruebas personalizadas tenemos las que están al lado de allá, que son las pruebas de parche específico o ocupacional con algunos sustancias pues, en específico, depende digamos de la ocupación del paciente o la exposición que tenga. Tenemos la prueba de repetición o ROAD, que esta es una prueba que se hace sin parches, pero es por ejemplo digamos que el paciente pues más o menos sospecha o el médico de qué es lo que le está produciendo la alergia, entonces le mandan a que se lo aplique directamente en el antebrazo durante 7 a 10 días y en esos días se ve la reacción que tenga digamos la piel. Tenemos la prueba de parche fotoalérgica, que eso es como un método que investiga los fotoalergenos, que son digamos esas sustancias que reaccionan solamente con la luz ultravioleta, como por ejemplo el antisolar o alguna fragancia. Estas pruebas son, digamos, se les mandan a esos pacientes que tienen dermatitis, pero que digamos esa sintomatología o los signos de la piel aumentan solamente cuando ese paciente está expuesto al sol. Y tenemos las pruebas de provocación atópica, que son esos pacientes que tienen dermatitis atópica, que se le hacen las pruebas con unas sustancias pues, en específico, con unos alérgenos específicos, como para poder saber cuál es el detonante o qué es lo que le causa los síntomas o si los empeora. Bueno, preparación para la preparación del paciente para la prueba.
Bueno, eso es una prueba pues que ya está prescrita, digamos, por el médico, un dermatólogo o algo así. Lo primero es que el paciente suspenda los antihistamínicos y los corticoides sistémicos o tópicos 1 o 2 semanas antes de que se realice la prueba. Evitar la exposición solar, específicamente pues en la zona donde se realiza la prueba, que es la espalda. Evitar el consumo de alcohol, los maquillajes y cremas en la zona donde se realiza la prueba. Una vestimenta cómoda para que sea, digamos, más facilitante, pues una camisa con manga corta o algo así. Y también porque, digamos, se usan prendas apretadas después de que uno coloca los parches, eso me puede alterar los resultados. Informar al paciente pues, que no puede realizar ninguna actividad física que le genere una sudoración excesiva durante el tiempo de la prueba, porque también lo puede alterar los resultados. Y asegurar que, digamos, en la piel, o sea, en la espalda, no haya ninguna lesión o ninguna infección activa en el momento de aplicar los parches. No se pueden mojar. Exacto. Nada más. No se puede bañar. No se pueden mojar porque, pues aunque igual hay algunas cositas que se ponen como seguridad, pero realmente hay un riesgo muy alto que si se moja se daña la prueba. Bueno, la preparación y los materiales, bueno, son los parches adhesivos, que son estos, el material de limpieza, que son el alcohol, los algodones, todo eso, la cinta adhesiva, que es lo que decía que es como para proteger, digamos, esos parches, las tijeras, el marcador que es para delimitar las zonas y que no haya como ninguna confusión a la hora de la lectura, y las fichas para el registro de todos los datos. Bueno, entonces la técnica para realizarla es, bueno, la selección de los alergenos, que esto como les dije ahorita, se lo hace el médico que dice, o la persona que envía la prueba, qué tipo de prueba se le va a hacer y con qué tipo de alergenos. La preparación de la piel es como tal la limpieza, la aplicación de los parches, ya los parches pues están como tal pues ya cargados de los alergenos. Vamos a hacer la marcación es como básicamente esa, aunque eso depende pues como de la institución en algunas partes, los delimitan como todos por lo mismo para que no haya pues como ninguna confusión a la hora de la lectura. Tenemos la oclusión de los parches con la cinta adhesiva, esto es como para que esos parches no tengan ningún contacto con el medio ambiente o para fijarlos. Tenemos el retiro de los parches que se hace en la primera lectura en las primeras 48 horas. Y en esas primeras 48 horas lo único que se va a hacer es como evaluar la piel, ¿cierto? Y la lectura final puede ser dentro de las 72 a 96 horas, que ahí lo que se mira es como descartar o confirmar alguna reacción alérgica que sea de forma tardía. Bueno, y como está la interpretación, bueno, entonces debajo de los parches de la piel se van a encontrar 4 signos que son las pápulas, los eritemas, las infiltraciones y las vesículas, ¿cierto? Entonces, cuando se retiran los parches, eso es lo que se va a entrar a valor. Cuando, digamos, nos encontramos los signos de interrogación o más y un signo de interrogación, estamos hablando de un resultado dudoso, o sea, que hay un eritema, puede ser pálido, y eso, ¿cierto? Cuando encontramos, digamos, un más, allá también lo tenemos, vamos a decir que estamos hablando de una reacción positiva, pero es una reacción positiva débil. Acá pues, solamente se ve como el enrojecimiento, va a haber presencia del eritema, de la infiltración y unas posibles pápulas. Tenemos 2 más, que es una fuerte reacción positiva, acá ya estamos hablando como de algo más confirmado, algo más probable, que son, tenemos el eritema, la infiltración, las vesículas y las pápulas. Y cuando tenemos 3 más, estamos hablando de una reacción positiva extrema, que es como una reacción más bulosa. Mira que acá, por ejemplo, la vemos, tenemos como una bolita como los más finos. Ya cuando vemos eso decimos que ya es una, o sea, eso sí o sí no hay duda de nada. Allá pues tenemos como lo mismo, acá se ve, realmente pues como que la interpretación no sé, pero creo que no lo hacemos nosotros, eso lo hace el alergólogo o un dermatólogo también lo puede hacer la lectura de estas pruebas. Y ya acá como tal tenemos un programa que es como básicamente lo que yo ya les dije, las pruebas de parche, cómo se prepara el paciente, acá tenemos que se suspenden los medicamentos, todo, la aplicación de los parches, cómo se debe hacer, y acá si hay eritema, si hay infiltraciones, vesículas o pápulas, si es negativo es porque no vamos a encontrar ningún cambio en la piel está igual, positivo cuando pues, aquí les tenemos todo lo que les acabo de explicar y ya ahí terminamos con todo. Eso es todo. Es que sí, para, siento que se me... Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos el
test de broncoprovocación. ¿Se acuerda que dijimos? Hay unas que son específicas y unas que son inespecíficas. Y yo le dije, las específicas son las que vamos a poner después, que son las pruebas parche y el test de PRIT. Entonces, ¿por qué eran específicas? ¿Qué significaba que fueran específicas? Porque se sabe el alergeno que me causa, ¿cierto? Esa alergia como tal. Entonces, miren acá ella nos dijo, hay unas pruebas parche y esas pruebas parches son unas baterías, o son todos esos parches que ya vienen, digámoslo así, con los alergenos específicos que a mí me pueden causar una alergia, ¿cierto? ¿Por qué es importante el nivel respiratorio? Porque usualmente los que más sufren eso son los asmáticos. Los asmáticos usualmente tienen asma y urticaria, asma y dermatitis, o hay gente que tiene dermatitis de contacto o dermatitis atópica que se convierten más tarde en asmas muy mal controladas. Entonces, cuando empiezan con todos estos síntomas, ya van mirando qué les ocasiona el desarrollo de síntomas. Usualmente los que tienen eritemas urticarias, primero, mucha piquiña, y otra de las cosas, tos. Usualmente manejan tos. Entonces, hay que empezar a descartar las alergias, de dónde vienen, qué es lo que más les provoca y saber si necesitan inhaladores o no. ¿Listo? O pruebas respiratorias como tal. Pero usualmente empiezan. Usualmente en nuestro medio las hacen las alergólogas o los alergólogos, usualmente, pero también hay dermatólogos que lo realizan. Y la lectura si la hacen los alergólogos o el dermatólogo. Pero si no, que es que el dermatólogo ya le gusta más que dejarle ese oficio al alergólogo como tal. Miren que los mismos dermatólogos uno va y dice, no, andando al alergólogo. Y él le hace una de las pruebas. Entonces, esas son las pruebas parche. ¿Listo? Ahí nos faltaría para complementar esas test de broncoprovocación específicas el test de PRIT. ¿Listo? El test de PRIT. Ya lo notó Ana. Lo notó la página. Desde noche. Desde noche no, porque cuando yo estoy sentado. Pero mandó un correo. Porque yo por eso no puedo acá. Cari, sí, escriba por ahí. Mándame un mensaje. Manda un mensaje. Yo voy a escribir desde la calculadora. Me toca la foto. Sí, pero sí o sí todos terminan en serio. Pero sí o sí terminan en serio. ¿Verdad? Falta mucho por eso. Bueno chicos, entonces a comparación de la otra chica, yo les voy a hablar acerca del test de PRIT, que es muy relacionado pues, con las pruebas de parche. El test de PRIT nos habla principalmente de que es una prueba de punción cutánea, no es dolorosa y detecta principalmente el diagnóstico a las alergias que presenta el paciente. Alergias de tipo respiratorio pueden ser por sustancias inhaladas, como por ejemplo el polen, los ácaros, el moho, el polvo, por alimentos como mariscos, maní, frutos secos, huevos, leche, o alérgenos de contacto, como por ejemplo el látex, pues las plantas, las lociones, las cremas. Bueno, los síntomas principalmente son respiratorios, como lo dijo la profesora, uno de ellos principalmente es la tos, la congestión nasal, la disnea, picazón en la nariz, ojos y garganta, sibilancia, asma, rinorrea y rinitis alérgica. Bueno, consiste principalmente en aplicar pequeñas cantidades de alérgenos, que son estos alientos que están acá diluidos en la piel. Generalmente esto se hace en el antebrazo, en esta parte de acá, y también algunas veces en la espalda.
Después de que aplicamos el alérgeno, hacemos una pequeña punción con una lanceta, que es como el implemento que usan cuando nos chuzan para sacarnos sangre. Entonces hacemos una leve punción para que este alérgeno penetre en la piel y pueda penetrar como en la capa más externa, que es la epidermis, y así pueda generar como la reacción alérgica. Bueno, entonces las indicaciones pues son las sospechas a las alergias respiratorias, alergias también a animales o insectos, alérgenos de contacto como lo mencioné anteriormente, y también para el control de tratamiento o inmunoterapia, es decir, como la vacunación. En las contraindicaciones tenemos como el uso reciente de antihistamínicos. No se puede utilizar antihistamínicos de 5 a 7 días antes de la prueba, ya que eso puede pues como afectar el resultado del test. También problemas cutáneos severos, problemas pacientes que presenten como alteraciones cardíacas muy graves, o pacientes con enfermedades autoinmunes o inmunodepresoras. Bueno, tenemos varios tipos de prueba, principalmente tenemos dos, que son el test de PRI que les acabo de mencionar anteriormente, y hay otro que se llama el test de PRI, que es un extracto de alimentos frescos. Como lo pueden ver acá, lo que se hace es que se toma como una pequeña muestra de cada alimento y se pone pues como en el puntico que realiza el alergólogo para determinar pues a qué alimento es alérgico el paciente. Y también tenemos otra, que es la prueba intradérmica, que ya es que de acuerdo pues como con una inyección del alérgeno se inyecta en la segunda capa, que sería la dermis, para determinar pues como alergias a medicamentos o a veneno pues como de algunos insectos, de animales, etc. En cuanto a la preparación del paciente, bueno, lo que les dije, suspender los medicamentos de 5 a 7 días antes, los antihistamínicos principalmente, corticosteroides tópicos. No se puede realizar como ningún acto pues como de prueba de cremas o lociones antes de la prueba. Preguntarle pues al paciente como si está en algún periodo de embarazo, de lactancia. También se debe llevar ropa cómoda, principalmente pues como camiseta pues de manga corta. Bueno, principalmente darle al paciente una información clara y precisa de cómo se va a llevar a cabo todo el procedimiento, qué es lo que le van a realizar. Decirle también como que las punciones son mínimamente invasivas, no son dolorosas. Informar que el horario del test normalmente es de 20 a 30 minutos, incluyendo como el resultado de la prueba. También suspender actividades físicas antes y después de la prueba, actividades físicas intensas, y pues dar como unas posibles advertencias de lo que puede pasar, que no es muy común, pero normalmente en algunos pacientes presentan como disnea o hinchazón, pues como una hinchazón severa, pero como les digo, no es como tan común. Bueno, para la preparación entonces se debe preparar pues todos los alérgenos, tener como una bandeja con todos los implementos, mostrar al paciente la fecha de vencimiento y la vericidad del alérgeno, preparar las lancetas. Por cada alérgeno se debe tener una lanceta diferente. Bueno, también se debe limpiar el antebrazo con alcohol al 70%, se debe tener también una regla milimétrica, que es la que me va a medir como el tamaño pues de la roncha que se va a generar, y también tener guantes estériles. Bueno, tener también obviamente pues el guardián para desechar todos los objetos cortapunzantes, el formulario para registro de los resultados y el consentimiento informado del procedimiento que se le va a realizar al paciente. Esto fue lo que les acabo de explicar. En cuanto a la interpretación, entonces ya tenemos que se debe pues tener como un formulario en donde se va a registrar todos los datos del paciente, la edad, el peso, la talla,
el nombre completo, el número de aplicación, el número de la historia clínica, los resultados del test, que principalmente es como el nombre del alérgeno, si fue positivo o negativo, y el tamaño de la roncha, que se mide en milímetros. Y ya escribir pues como las notas adicionales y por ejemplo el grado de reactividad fue leve, moderado o severo. Y ya aquí entonces están cómo se hacen unas leves pulsiones y punticos con el marcador que se utiliza, y aquí ya es como el tamaño o la forma de la roncha que se genera. Este es el formulario en donde muestra pues como los nombres de cada alérgeno y en donde se señala si fue positivo o negativo. Aquí muestra pues como el tamaño del eritema o de la pápula, perdón. Y ya, les traje pues, estos son pues como los implementos que se necesitan generalmente, y ya aquí están todos los pasos, que es marcar, agregar el alérgeno, hacer la punción y últimamente limpiar con el alcohol. Y les traje un videito como por si no les quedó algo muy claro, entonces para que lo vean, igual es cortico, es de 2 minutos. ¿Cuánto tiempo sale el resultado? ¿Cuánto tiempo? Lo vemos. Con sus 2.300 pesos al día, entre las instituciones de terapéutico que Vamos a sentarnos en esa silla. Vamos a realizar una prueba cutánea, que es la primera prueba diagnóstica para ver insulinitis. Bueno, Arturo, antes de nada, me gustaría saber si estás tomando algún medicamento que nos pueda bloquear las pruebas. No, es que no puede tomar antihistamínico ni Provocar una serie de porque reacciones de la superficie de los brazos, como de nada, entrenamiento, se trata de ver si en alguno de estos alérgenos provocamos alguna reacción cutánea. Como hemos tardado unos 15 minutos en ver que el resultado de la prueba se demoró 15 minutos, espera 15 minutos. Estos dos diagnósticos. Las mascotas más comunes, siempre probamos el cabello de la mano. Vamos a colocar el control negativo para ver la actividad de tu piel, que es una gota de suelo fisiológico, y control positivo, que es una gota de histamina para ver si tu piel es bien reactiva a las pruebas. Una vez los tengo colocados, con una lanceta, tengo que simplemente atravesar la gota y pinchar la epidermis, para que el alérgeno entre dentro de la piel y espera la reacción. Te voy a limpiar el resto de los extractos, porque esto ya está dentro de la piel. Ahora tenemos que esperar unos minutos, la piel ya, digamos, en ella ya ha penetrado el alérgeno, y ahora pues lo que vamos a esperar es a ver la reactividad cutánea. Pues fíjate lo rápido que estamos observando ya en los primeros momentos la reactividad cutánea. Efectivamente vas a ser alérgico. Bueno, a la vista del resultado de tus pruebas, parece que tienes una rinitis alérgica provocada por sensibilización a pólenes. En el contexto de esa enfermedad has desarrollado también una reacción urticarial que es muy propia de la primavera. Te voy a poner un tratamiento sintomático a base de medicación antihistamínica, un colillo para los ojos, y vamos a tratarte la piel. Y después, cuando acabe la primavera, te volveré a ver cómo evolucionas para valorar la posibilidad de otros tratamientos de cada año. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mismo, hicieron que pusieron alergenos más comunes. Acuérdense que donde hay estaciones, una de las pruebas que más hacen es con polio, ¿cierto? Porque usualmente en la primavera o en el verano, lo que más se les da a ellos es una alergia al polio, sobre todo en la primavera, ¿cierto? Entonces, esas dos pruebas, parche y test de PRIL, tienen como requisito que yo no puedo tomar antihistamínicos, ni puedo tomar esteroides,
porque si los tomo antes de la prueba, entonces la prueba me va a salir negativa, y en realidad puede salir un falso negativo. Falso negativo. ¿Por qué negativo? Además del enrojecimiento y la pápula, ¿se le va a ayudar algo más? ¿O solamente No, se ve eso. Pero cuando una persona es muy alérgica, por ejemplo, como esas personas que las pican un zancudo y se llenan, ¿cierto? Cuando les hacen ese test, usualmente donde les sale la pápula ahí y empiezan a salir por detrás, a muchos, no a todo el mundo, pero salen grandecitas y duran. Por ejemplo, en las pruebas parche, o bueno, otra diferencia entre las dos es, las pruebas parches hay que dejarlas hasta 72 horas, ¿cierto? Pero en cambio el test de PRIC salen 15 a 20 minutos. Y lo otro es que tienen unas reacciones tardías. Entonces, ¿qué son reacciones tardías? Me hicieron la prueba parche hoy o me hicieron el test de PRIC hoy y no me apareció nada, ¿cierto? Fui a la primera revisión del test de la prueba parche y no pasó nada. Pero resulta que a los 8 días o a los 3 días empezó a salir una alergia. Eso se llama reacciones tardías. Y uno siempre tiene, si le pasa eso, cuando va a urgencias, decir, vea, a mí me hicieron hace 8 días tal cosa. Porque eso es una reacción tardía al test que le hacen a uno. Entonces eso es súper importante, ¿listo? Eso lo utilizan más para poder mandar los antihistamínicos, el tratamiento esteroide, organizar los inhaladores en los pacientes asmáticos. Pues esas pruebas son muy importantes, como pruebas complementarias. Pero, ¿se hacen las dos o solamente una de las dos al paciente? Dependiendo, usualmente, a ver, ¿cómo le digo yo? Que no suene feo. Por negocio hacen las dos, porque todas dos están aparte, pero en realidad, dependiendo del tipo de asma, los alergólogos dicen que es mejor la prueba de test de PRIC para el asmático y la prueba parche solo para el que tenga dermatitis, por ejemplo. Pero usted va a ir en todas, pues porque es que eso es plata. Entonces, por negocio, las dos. Pero en realidad tienen una digamos así, una especificación, sí, del tipo de asma. Sino que es que tenemos pacientes que son asmáticos y con indicables, entonces hay que hacer las dos. ¿Cierto? Profe, y esos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que por lo general también se usan mucho, ¿a ellos se le hace algún tipo de esas pruebas o es solamente por su propia patología? Pero al principio, cuando están descartando la patología, por ejemplo el lupus eritematoso, cuando sale con las máculas que salen, a ellos usualmente al principio de la enfermedad lo primero que les sospechan, como debutan es con eso, lo primero que descartan son pruebas parche. Pero cuando ya tienen un diagnóstico, ya no se las hacen porque saben que es de lupus. Eso es por las crisis clínicas que les da las pruebas, que les da esas máculas como tal. ¿Listo? Muchachos, preguntas, inquietudes. Muchachos, se fijan que me escribieron que ya están